Vamos, Señor, hoy es el penúltimo lección, por decirlo así, de este programa que se está ajustando para de manera muy didáctica enseñar al nuevo miembro en esta iglesia, al nuevo creyente. En este caso, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué es la iglesia? Y queremos encomendarnos a ti para que tú nos hables y uses Hechos 2 como un norte en la brújula para activar en nuestro corazón un amar lo que tú amas y formar parte activa de lo que te interesa y te importa. Porque costó alto precio, Señor, la sangre de cruz en un madero. Así que háblanos en esta hora y enséñanos y guíanos y danos convicción que derive en una acción concreta que te agrade a ti. Por Jesús, amén. Bien, yo sé que muchos, repito, están esperando que ya les dé las espacio en blanco para llenar sus hojitas, pero quiero al final predicar, ¿sí? Y la porción es muy interesante, Hechos 2, porque uno de los temas, sobre todo nuevos miembros de la iglesia o nuevos congregantes, es que vienen de muchos trasfondos en los que hay gente que es como, oye, pero es que en la iglesia en la que yo vengo hablan en lenguas o tal, y quiero usar la Biblia para exponer lo que Dios dice, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, quiero empezar por definir eso, ¿sí? Porque muchos tenemos el tono de llamarle Pente al hermano que es como Pentecostés, que pertenece a estas iglesias con un énfasis en los dones. Entonces son como muy carismáticos o acá como locochones y como que les encanta la sensación. Y hay un hermano, por ejemplo, que me encanta que llegó hace unos, creo que miércoles, y me dijo: pastor, es que como yo venía antes a Horizonte, pero como que la alabanza como que no la sentía y por eso mejor me fui a otra iglesia, pero regresé y no dejo de llorar en la alabanza. Entonces, y como que el parámetro de la espiritualidad de una iglesia no es la palabra, es las lágrimas, los mililitros de lágrimas. Si siento, es que entonces el Espíritu Santo está aquí, y si no siento, pues le está como muy muerta o muy fría acá, y la realidad es que le llamamos a ese corte, por decirlo así, dentro de la familia de Dios, los hermanos Pentes, pero la realidad es que la palabra no tiene tanto que ver con una denominación. La palabra Pentecostés literalmente se traduce como 50, por eso es Pente, ¿sí? ¿Sí entiendes? Muchos así como de no, pastor, okay. Realmente es la palabra que se usa para, estaban esperando que se cumplieran los 50 días, en este caso de cierto evento, por eso es el Pentateuco, ¿sí? Repito, por lo que pasa en este evento y en este lugar, se activa, repito, que muchos en este otro lado de la tribu de la familia de Dios llamamos Pentes a nuestros hermanos acá más locochones, ¿sí? Pero el corazón realmente de la porción es, estaban esperando los 50 días y estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Quiero aclarar esto porque ya si tú haces Dios escuela dominical y te han predicado Hechos 2, te ponen al apóstol Pedro y una lengüita de fuego por acá. No era, dice como de fuego, no dice que era de fuego, como de fuego, asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, todos ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero aclarar, el tono, si pusiste atención a la lectura, es que son lenguas que alguien entendía, ¿sí? Porque el contexto está que en Jerusalén en este momento había gente de todas las naciones bajo del cielo, y todos los extranjeros se extrañaban diciendo: oye, que estos no son galileos, es decir, son de aquí cerca, como ¿por qué hablan mi idioma con el que yo nací? ¿Sí? Y es curioso porque el origen de las lenguas, yo hablaba con un hermano que viene de un corte neopentecostés, ¿sí? Y él como era el principal defensor del movimiento apostólico y todo este rollo, y Dios como le reformó, y ahorita es compañero mío de la maestría, ¿sí? Y él dice, a mí me invitaban a los programas de televisión, yo tengo un programa de radio y justificaba el tema de las lenguas y demás, hasta que de repente llegó un hermano y muy como humildemente yo le eché todo mi choro de la sensación y de la unción que yo había recibido y de que me pusieron manos y lo que yo hacía, y él me decía, ok, está increíble eso, dime en dónde dice eso aquí. Y yo le decía, no, pero es que o sea, ahí no dice como tal, pero es que yo sentí. Y él decía, sí, está padrísimo, nada más dime en dónde dice eso aquí. Y yo le llamaba de la unción y del apóstol y de mi cobertura, y él decía, sí, está. Y él dice, me humilló con su humildad. Él no me decía, estás para el perro, estás loco y estás loco. No, él me decía, está padrísimo, nada más dime en dónde dice eso aquí. Y me orillaba la Biblia nada más así como. Y entre más me lo orillaba, más me ciscaba, ¿no? ¿Sí? Porque el rollo es este punto. Mira, tú puedes sentir misa, ¿sí? Ahorita acabo de tener una consejería con alguien que viene una infección estomacal, y cuando tú tienes una infección estomacal sientes de más. Pero el rollo es que eso no es una sensación que puede guiar una doctrina de salvación
o una doctrina bíblica, ¿sí? El tono de las lenguas, y me lo dijo él, que es un, vamos a llamarlo reformado del movimiento neopentecostal, ¿sí? Me dice, yo lo veo un tono, hay una porción clara de lenguas angelicales, siempre y cuando haya alguien que interprete, pero el tono de las lenguas, desde que aparecen en la Biblia, en la iglesia, tiene que ver con que otras lenguas puedan escuchar y entender el evangelio. Es para eso las lenguas, ¿sí? Es lo que dice aquí, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos y de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, pues se juntó la multitud, pues, al igual que en los pueblos aquí en Tlacote y demás, cuando hay ruidos, el morbo se estimula, y estaban confusos, ¿sí? Y me gusta cómo la palabra de Dios y va a usar lo necesario para romper la confusión, ¿sí? Esto no es un tema, y cuando predique Hechos voy a apartar un sermón para esto, pero si te fijas, esta confusión es muy diferente a la primera confusión que hubo en la humanidad, que es la de Babel. ¿Te acuerdas en Babel? Hay muchas lenguas y se confunden y se dividen. Pentecostés como restaura un Babel mejor, ¿no? Hay confusión porque hay muchas lenguas, pero ¿para qué? Para unir, ¿sí? Y es lo que Cristo viene a hacer a nivel naciones, ¿sí? Y aquí Dios usó esta confusión de lenguas, pero para unir a Jesús, dice. Porque cada uno de los que los oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados y decían, mirad, bla, bla, bla. Ya lo vimos eso, ¿verdad? Versículo 11, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas. Ahora, ¿qué hablaban? Las maravillas de Dios. Para eso sirven las lenguas, para dar gloria a Dios. Una pregunta: tú tienes una lengua, quizás no es muy natural o sobrenatural o espiritual. ¿Tienes una lengua? Ok, pregunta, ¿para qué la usas? Porque ellos recibían lenguas hasta diferentes, pero para contar en otros idiomas las maravillas de Dios. ¿No te hace chistoso que tú y yo, que a veces nada más tienes un idioma y ni siquiera para eso lo usas? ¿No? Sí, y estamos metidos en chismes y intrigas y ya supiste lo que pasó ¿sí? Y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están tomados, ¿sí? Ahora, aclaro esto, no te extrañen las burlas. Si tú estás caminando con el Señor, no te extrañen las burlas, ¿sí? Ante la evidencia de que Dios está haciendo lo imposible, que naciones escuchen el mensaje, ¿sí? Se burlaban de los apóstoles, y escucha esto, se van a burlar de ti, ¿sí? Porque mucha gente como de, ay, pero ¿por qué se burlan de mí si esto es bueno? Espera esa resistencia. Y entonces Pedro se le pone de pie, y siendo Pedro, que es la primera porción de Hechos, habla de eso en cuanto a personaje se refiere, ¿sí? Se pone de pie y da el primer sermón evangelístico más importante de la era de la iglesia primitiva. No me gusta llamarle primitiva porque suena como cavernícola, ¿sí? La primera iglesia, pues, ¿sí? ¿Y sabes qué me encanta de esa porción? Que sabes ¿quién es usado para dar un sermón que hace que 3,000 personas vengan a Cristo? Aquel que cometió lo que para muchos es el pecado imperdonable. ¿No es lo que dice Jesús? Si alguien me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Y cuántas veces le negó Pedro? Y Jesús después se encuentra en Galilea y en ese mar, sale a su encuentro y les prepara el desayuno y lo restaura y le dice, apacienta mis ovejas. Y me encanta cómo el más pecador de los 12, porque el otro ya se suicidó y no entendió el elemento de gracia, ¿sí? De los que estaban vivos, fue el que Dios más usó para alcanzar con su primer sermón a 3,000 gentes, ¿sí? Ahora, hay mucha gente que tiene este rollo de, ay, pero ¿cómo me gustaría que fuera como la iglesia primitiva? Y con el poder de Dios y con un mensaje se convirtieran 3,000 gentes. ¿Sabes una cosa? Sí entiendo como la nostalgia, pero la neta, créemelo, no es algo que así que digas, qué bruto, neta quieres que eso pase ahorita. Según Jacobo, en esta iglesia hoy somos 1,800 gentes. Y créemelo, tenemos muchos problemas con 1,800 gentes. Yo no me imagino qué pasará si en un sermón llegan otros 3,000. Para empezar, tendríamos serios problemas con el ayuntamiento por el estacionamiento. Y los vecinos casi nos correrían de aquí crucificándonos. Entonces, mi idea en el orden de Dios es que hoy operan un mecanismo, no en numérico necesariamente, pero sí con un fruto similar, ¿sí? Que es que va a terminar la porción diciendo, y cuando la iglesia hacía esto, Dios añadía cada día a la iglesia quienes habían de ser salvos, ¿sí? Entonces se levanta Pedro y da un sermón, me encanta, mete palabra, mete enseñanza, aplícala, o sea,
muchos tienen este rollo de no, pero es que no es un sermón expositivo, inductivo. Mira, ¿sabes una cosa? Pedro se paró, mencionó palabra, aplicó al corazón, confrontó a la gente, le dijo, ustedes lo crucificaron, pero sepas bien de todo Israel que esto pasó, y a Cristo a quien ustedes crucificaron, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Ese es el objetivo de todo sermón lleno del Espíritu, que todos sepan que Jesús es el Señor, ¿sí? Pero es que ese sermón es como que, escucha esto, no me interesa si tú estudias inductiva, expositiva, orgánica, bla 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 mente. Si el sermón que tú escuchas se declara, reconoce y exalta a Jesús como el Señor, estás en un buen lugar, ¿sí? Versículo 37. Bueno, ok, te quiero dar al otro lado, perdón. Si en el sermón que tú estás escuchando se usa Jesús como el medio para lograr lo que tú quieres, estás en un muy peligroso lugar. ¿Sí me entiendes? ¿Te voy a entender? Si el rollo es, ven a Jesús para que tú seas espacio en blanco, lo que tu sueño guajiro, estás en un muy peligroso lugar. Porque Jesús no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús que te están predicando, es un Jesús genio de la lámpara, que está como listo para cumplir tus más grandes sueños guajiros, y es como de, ¿sí? Dice, al oír esto, me encanta, cuando hay un sermón con el Espíritu Santo hay convicción, ¿sí? Al oír esto se convulgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Otro punto útil para mi predicación, aprendiendo como predican en la Biblia. Una predicación llena del Espíritu siempre termina con un ¿qué hacemos? ¿Sí? Ok, está increíble lo que me acabas de decir. ¿Qué hacemos con eso? En Horizonte se llama aterrizaje y descarga. Acabamos de escuchar esto. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Cada pastor tiene su propio formato, pero un sermón que es guiado por el Espíritu expone lo que tiene que exponer y termina con un sentir mutuo de la audiencia es como, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Porque necesitamos responder, ¿sí? Por eso siempre termino cada domingo diciendo que Dios ha hablado, ahora vamos a responder. Ahora, y es curioso porque dice, ¿qué haremos? ¿Sí? Y habla, arrepentíos y bautícense. Me encanta como siempre el tono es, arrepiéntanse. Me encanta porque Pedro hubiera podido decir, no, pues ya valieron. No más les vengo a decir, pues se van a ir al infierno. Pero no, ¿sabes por qué me encanta? Porque Pedro sabe que es el primero que merecería estar en el infierno él. Y Jesús le restauró. Y él va a extender esa gracia, y va a decir, arrepiéntanse. Y bautícese cada uno, dice versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y para los que se quieren bautizar en esta iglesia y no lo han hecho, en marzo tenemos bautizos. Y muchos me dicen, pero es que, ¿por qué no me puede bautizar ahorita mismo como en Hechos? Porque en Hechos ok, mira, bro, está de pelos. ¿Quieres que te bautizarte el domingo a menos 3 grados centígrados, hijo? Ahí te pongo la alberquita, te bautizas tú solo, ¿sí? Entonces tenemos bautizos aquí en marzo y cada 2 meses, para que el agua no esté tan fría, porque luego tú eres muy salvo y entras al agua helada y dices groserías y pierdes nada que ver, ¿sí? Entonces, si quieres bautizarte en marzo, creo que es el primero o segundo domingo de marzo, tenemos bautizos en esta iglesia, ¿verdad? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42 va a dar un tono de lo que hace una iglesia guiada por el Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? La enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Que Jesús es el Señor. En la comunión unos con otros, compañerismo, en el partimiento del pan, y allí hay 2 connotaciones. Muchos dicen que ese tema que tiene que ver con la cena del Señor. Yo creo que es algo mucho más sencillo que tiene que ver con que comían juntos, ¿sí? Celebrando ciertamente un tema de la cena del Señor, pero no habla esencialmente de eso, porque no dice el partimiento del pan y del vino, ¿sí? Dice, y en las oraciones, que es una vida de oración, ¿ok? Entonces nada más para cerrar esta porción, nada más quiero, para los que están tomando notas, dar 7 elementos de una iglesia, voy a decirlo así, bíblica, ¿sí? 7 elementos de una iglesia bíblica. Número 1 es bibliocéntrica. Si te fijas, toda la enseñanza de Pedro está basada en lo que está escrito. Y Joel dijo, y David dijo, y es como hace referencia a lo que está escrito, ¿de acuerdo? Número 2, es una comunidad que promueve el compañerismo, ¿sí? La iglesia no es un lugar para rambos, ¿sí? Bien lo dice Luis Méndez. La santificación es un proyecto en comunidad, ¿sí? Mira, si lo pudiste hacer, Pancha, gracias, ¿sí? Si tú estás en una iglesia y jamás has escuchado un tema de hay una oportunidad para servir, por favor apúntate con tal, hay grupos de conexión, o
lo que le llames, o en las iglesias cada quien tenga sus grupos de compañerismo. Intégrate, no te quedes solo. Queremos que no sea nada más un espectador, sino que formes parte activa, que convivas y demás. Ahorita quiero entrar ya en el formato del manual a atender eso, ¿sí? Siguiente, es una iglesia que ora, ¿sí? Porque dice que perseveraban también en las oraciones, ¿sí? La oración es un sistema muscular que activa la omnipotencia de Dios. En el tema de muchas veces ni siquiera, dice Luis Méndez, que se le escuchó a John Piper, y seguramente Piper se lo escuchó a Jonathan Edwards o alguien así. Dice: el problema no es que pedimos mucho, por el contrario, el problema es que pedimos poco, ¿sí? Y cuando una iglesia se une y pide realmente que Dios haga lo imposible y clama por... Me encanta hablar ahí con Juan Domingo, que fuimos a visitar a Horizonte TX, que estamos arrancando con Huguito allá. Y él decía como él, cuando llegó hace 40 años, 42 años a México, dice que él oraba por televisión abierta al Evangelio, radio abierta al Evangelio. Dice, en ese entonces ni siquiera la Constitución se había cambiado, dice, y era como imposible que hubiera puertas abiertas para el Evangelio en los medios de comunicación. Y de repente cosas imposibles pasan cuando el pueblo de Dios ora, ¿sí? Siguiente, es una iglesia con el poder del Espíritu. Si te fijas, era evidente lo que estaba pasando, y lo que se activó no fue un rollo que ellos hicieron, fue algo que Dios hizo, ¿sí? Siguiente, es una iglesia que comparte. Lo vamos a ver ahorita más adelante, del 43 en adelante, ¿sí? Es una iglesia que comparte. Madurez es pensar más en nosotros que en yo, ¿sí? Parte de la madurez es el cambiar nuestra gramática espiritual. Ya no es pues yo voy a la iglesia, no es voy a congregarme, yo pertenezco a un compañerismo, ¿sí? No es un tema de, bueno, sus proyectos, por ejemplo, ahorita hay un tema con la casa para adictos, que se arrancó para rehabilitar adictos. Pues es su onda de adictos, para ayudar a los adictos. No, si tú eres de esta iglesia, esa es tu onda de adictos, ¿sí? Y eso se sostiene con las ofrendas de esta iglesia. Y no es un tema de, pues están ahora plantando iglesias en Monterrey o en Tijuana, y es como, bueno, es su onda de plantar iglesias. No, es nuestra onda de plantar iglesias, porque la Biblia dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles. Entonces es bien diferente llegar a un tema como cuando llegas al Costco con tu día de prueba para ver si eres miembro de, está padre, no, es un tema diferente cuando es, ya de aquí soy, hijo, ¿sí? Ya este es mi lugar, y esto ya no soy yo, somos nosotros, ¿sí? Siguiente, es una iglesia gozosa. Vamos a ver ahorita que hay alegría y sencillez de corazón en el 45, ¿sí? Y es una iglesia, me encanta, bendecida por Dios, ¿sí? Lo dice 43 o 47, dice la Biblia. Y sobrevino temor a toda persona, ¿sí? Es curioso porque hay dos reacciones al evangelio y a lo que Dios hace. Muchos se asombran reverentemente, que es el temor, es un temor reverente, ¿sí? Otros creen que es algo ridículo, ¿sí? Viste arriba que están borrachos, ¿sí? Nada más hay dos reacciones al evangelio: o hay un temor reverente, o es un tema de sus ondas, están estos con sus rollos, ¿sí? Y todos sabemos lo que es burlarte cuando estabas muerto en tus pecados, ¿sí? Dice: y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿sí? Pues una iglesia que promueve compañerismo, y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Hay una conciencia de comunidad y de generosidad, ¿sí? Me encanta, por ejemplo, escuchar historias y de gente en la iglesia, líderes de grupos de conexión, que me contaban: oiga, pastor, hay una situación en mi grupo, esta persona está con necesidad, no ha pedido nada, pero Dios ha puesto en mi corazón el apoyarla en esta temporada, nada más quiero sincronizar, estoy bien con eso. Y es un tema de esto. En los grupos de conexión, la iglesia grande se hace chiquita, y entonces alguien sabe con qué estás batallando, y alguien está contigo y pelea contra ti, y oran hombro con hombro, y saben y se apoyan mutuamente, ¿sí? Pero es que yo no sentí eso cuando fui a un grupo de conexión. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo fuiste? Una vez. Bueno, mi hermanito, pues es que hay un cierto elemento. Ahorita hay un brother en Monterrey que habló con George, que es el que está coordinando el grupo allá, y él le dijo, es un amigo en común, le dice: mira, sé que tengo que hacer cambios para poder caminar con la manada. Él entendía esto: mi vida ahorita no me da para poder integrarme a la iglesia, pero tengo que hacer algo, porque esto es en grupo, yo no puedo pelear solo. O sea, y es la conciencia de esto: si yo quiero pertenecer a esto, algo en mi agenda tiene que cambiar, porque tengo que hacer evidente en mi agenda que esto es importante, ¿sí? Dice versículo 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo, que es para mí una oración contestada en Horizonte, que literalmente ya desde hace
año y pico para acá, todos los días en Horizonte hay algo, una oportunidad para servir, para desde lavar, orar, aconsejar, entrenarte, conocer, discipularte, tener consejería, ¿sí? Todos los días en esta iglesia hay algo en el que la persona puede llegar y recibir ayuda, o servir, o crecer, o aprender, o ya hasta comer, para cumplir el tema del partimiento del pan, ¿verdad? ¿Sí? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces hay una conciencia de, esto es que ya no es mío, esto es de Dios, y si hay gente, yo quiero invertirme en lo eterno, y es mucho lo que vamos a ver ahorita en el programa, ¿verdad? Versículo 46, perseverando cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían, marca eso, juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una iglesia alegre, ¿sí? Es una iglesia alegre. Un hermano, no voy a decir nombres por temas de confianza, ¿sí? Iba a pastorear y me decía, es que me contactaron de una iglesia que necesitaban un pastor, y fui y dice, es que la iglesia eran 3 familias de viejitos, y dice, pues no es que tenga nada contra los viejitos, pero si la iglesia nada más es el consejo de ancianos, que literalmente son ancianos, y pues se turnan para predicarse entre ellos mutuamente, y eso ha sido desde hace años, pues creo que algo en la iglesia no está así como que digas qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué bíblica y qué alegre, ¿sí? Y es muy curioso. Otro hermano en California me decía, tú sabes que una iglesia está muriendo cuando se empiezan a cerrar cuneros, ministerios de niños, y empieza la iglesia ya no a ser usada para alcanzar a la siguiente generación. Y de repente ya no hay familias llegando. Un hermano me decía, no, es que en la iglesia en la que estoy, pues dice, es que mira, nosotros somos los nuevos en la iglesia, ya llevamos 3 años y somos la familia nueva en la iglesia, decía. Y dices, sí, entiendo, sí, algo no está bien ahí, sí. Versículo 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que es una iglesia bendecida, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, me encanta, a la iglesia, a los que habían de ser salvos, ¿sí? Y la iglesia es salvos plural, ¿sí? En la iglesia no hay singulares, de todo es un conjunto, ¿sí? Ok, eso es como nace la iglesia. Es el primer registro de iglesia en el Nuevo Testamento, partiendo de, fuera del evangelio que se menciona a Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia ya en el mundo real aparece primeramente en Hechos 2. Ahora, con eso en mente, por fin, vamos a ir a tus hojitas, ¿sí? Para que ya puedas dormir tranquilo, ¿sí? Es la lección 11, que es iglesia. Es interesante empezar a marcar algunas cosas ahí en tu manual o lo que sea. Dice, es una congregación, la iglesia es una congregación o reunión de gente que se reúne alrededor de un mismo propósito, que es el adorar a Dios, escuchar a Dios y funcionar como el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, ¿de acuerdo? Dice más adelante por qué congregarme y da algunas razones. Entre ellos menciona Hebreos 10, dale por favor. ¿Sí? ¿No? Ok, Hebreos 10, 24, 25, que dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vean que el día se acerca, ¿sí? Entonces la Biblia realmente da un tono de no te dejes de congregar, ¿sí? En la economía de Dios es una instrucción, es un imperativo, no te dejes de congregar, por lo cual hay una invitación a obedecer ahí. Ahora, pero ¿por qué me voy a congregar? Porque te habla en Hechos 2 que es el invernadero en el que Dios siembra sus semillas, ¿sí? Pero es que yo no quiero eso, porque siempre he sido raro y siempre he sido independiente y no necesito a nadie, y yo voy a sembrarme afuera del invernadero. Ok, en la parábola del sembrador, quien no se siembra en buena tierra, ¿sabes dónde acaba? En las piedras o en las espinas o en la calle. Así que mi querido rebelde sin causa del evangelio, ya estuvo. No es sano, ¿sí? No te dejes de congregar. Después habla dice, ¿qué podemos ver en Juan 14 y en Juan 20 y en Juan 20, 19? Dice, vemos que Jesús, no sé si
está en pantalla, ¿sí? Vemos que Jesús acostumbraba a congregarse y participar activamente en la congregación. Esto es bien interesante, porque somos cristianos, seguimos a Cristo, ¿verdad? Ok, Jesús en esas porciones dice que él, conforme a la costumbre, iba a la sinagoga y leía porciones. O sea, no era un tema de que le daban el pergamino y él decía, no, es que yo soy nuevo en esto, yo no participo. No, él participaba activamente. Ahora, eso es lo que me encanta. ¿Te imaginas a Jesús escuchando un sermón? Brother, pobre rabí. O sea, tienes al Rey del universo, de quien habla todo el Antiguo Testamento, sentado ahí en la tercera fila, así. Y yo creo en unas porciones así como de, no, por ahí no va, hijo, ¿sí? Pero se congregaba, ¿sí? Y servía activamente. Cristo nos modela eso. Ahora, ¿podía Cristo no hacerlo? La foto de él en Juan 6:30 es, yo hago la voluntad del Padre, no hago la mía propia, hago lo que a él agrada, ¿sí? Y por eso mi juicio es justo, porque no hago lo mío, sino lo de él, ¿sí? Después dice Mateo 18:20, dice, ¿qué sucede cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús? Respuesta, Él está con nosotros, dice la palabra, ¿sí? Él está con nosotros. Dice, congregarnos en su nombre ya vimos que es un mandamiento, pero más que eso es un hermoso privilegio porque el Señor mismo se reúne con nosotros, ¿sí? Por eso siempre me gusta contar la historia de un hermano de esta iglesia, amado, que su mamá literalmente lo espantó de la iglesia, porque siempre que le hacía algo malo le decía, hay un Dios y te va a castigar. Y entonces el domingo, cuando le decían, ¿a dónde vamos? Y ella decía, a la casa de Dios. Y le dice, no, ¿para qué me voy a meter a su casa, hijo? Si me has dicho toda la semana que me quiere castigar, ¿sí? Y el tema es que a veces comunicamos la iglesia como no es a nuestra descendencia, sino es un privilegio, ¿sí? Es un privilegio. Después dice Salmo 122, ¿cuál es la actitud del salmista cuando se congregaba? Y es alegría, ¿sí? Después dice de Salmo 51:14, ¿cómo es la relación entre la iglesia? Es una relación de amistad, ¿sí? En Horizonte tenemos, a partir de que Marco ha hecho un gran trabajo entrenando noviembre y diciembre, por una es penúltima, antepenúltima, bueno, no sé cuál es antes de antepenúltima, pero de las últimas veces que voy a decir esto, si tú eres el líder de grupo de conexión, tú tendrás que estar en contacto con Marco, porque él lleva desde noviembre entrenando a los líderes de conexión. Si tú estás en un grupo de conexión, pregúntale a tu líder, oye, ¿ya estás en contacto con Marco? Porque el pastor Quique dijo que si tú no te estás entrenando, no vamos a aparecer en el mapa de grupos de conexión, porque la iglesia está migrando a este formato ordenado de cuidado del alma de la gente en base a lo que es, yo le puse el paz para aprendérmelo yo, pero Marco lo enseña diferente, pero es el paz, ¿qué es esto? Dale, perteneciéndonos unos a otros, dale, amándonos unos a otros, dale, sirviéndonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos unos a otros y sometiéndonos unos a otros, ¿sí? Ese es. ¿Cómo puedo saber que soy un miembro funcional de la iglesia? Estás en el paz, ¿sí? Si tú no te sometes a nadie, si tú no animas o eres animado por nadie, si tú no perdonas a nadie más que a ti mismo, porque eres el experto, no, yo me perdono a mí mismo, rápido, sí, pues, claro, brother, pues. Una foto de una hermanita que me encanta decía aquí que yo creía que era paciente hasta que entré a mi grupo de mujeres. Sí, pero tú solito en tu casa nadie es más espiritual, hijo, tú te pones, ahí van nuestros corazones y tú y Nancy Ley de Mo son así amiguis, brother. Pero cuando tienes que convivir con otras personas en el mundo real y alguien te ve feo o no te saluda o tú le regalas algo y no te da gracias y ya te empiezas a sentir y sale la diva que llevas dentro. Y los hombres también tienen esa diva, aunque muchos no lo quieren reconocer, ¿sí? Se sirven unos a otros, se aman unos a otros y nos pertenecemos unos a otros, ¿sí? Es un tema de, por eso me encanta, Jacobo lo dice muy bien cuando dice en el segundo servicio que se saluden, porque dice, quizás vas a conocer a tu próximo mejor amigo, a tu próxima mejor amiga. Y es el tema de la iglesia, es un tema de hoy, ¿sabes qué? La Biblia habla de esto, es una familia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es las 6 atributos de un grupo de conexión en la iglesia, ¿ok? Dale por favor. Avanzando al tema de los dones, quiero ser muy claro en esto. Ya hablé y peiné como bíblicamente el orden del tema de lenguas, ¿sí? Pero dice Mateo 20, 26 al 27, dice, ¿cuál es el orden en el servicio según este pasaje? Dale por favor. Dice que el que quiera ser el primero sirva a más personas. Lo que dice Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. De modo que si alguno quiere ser primero entre ustedes, sea el servidor de todos.
¿sí? Siguiente, dale porfis. Aquí te puse esto, porque mucho el rollo de servir, y para mí es importante destacar esto. Hay un efecto en la depresión de tener la mirada puesta en uno, ¿sí? Cuando se levanta la cara y se atiende y sirve a otros, hay un efecto a nivel del corazón de saber que para eso estamos aquí. Es bien chistoso como una de las tareas en consejería para la gente que dice batallar con depresión, que la realidad es que no batalla con depresión, sino nada más es como emo, pero no lo sabe todavía, ¿sí? Es un tema porque me encanta, así es, sobre todo en Latinoamérica, como en Latinoamérica hay mucho tiempo libre con Google, nunca falta el que está agüitado y googlea, ¿cómo sé si estoy en depresión? Y te dicen, a muchos lo han hecho, ¿verdad? ¿Sí? Y te dice como te despiertas triste y no tienes propósito en tu vida y no tienes hambre o tienes mucha hambre, depende de la página que tú visites, ¿no? Y de repente es como un tema de, no manches, tengo depresión y no lo sabía. No, pero o sea, relájate, o sea, hay una depresión clínica, pero tú no tienes depresión, la neta es que estás bien ensimismado y estás agüitado porque algo no se dio como tú querías. Esa es la neta del planeta, ¿sí? Ahora, cuando vienes a consejería, yo no te voy a decir eso de entrada. Ahora, tú ya me lo escuchaste, ¿sí? Pero cuando vienes a consejería, vamos a ver tu agenda y tu rutina y tu modo de vivir en Cristo, y vamos a ver un tema de que la neta es que estás bien ensimismado. Y como todo se trata de ti en tu vida, y la vida no te da lo que tú quisieras, cuando tú lo quisieras, pues te agüitas. Pero ¿sabes una cosa? Hay en esta iglesia 29 ministerios. ¿Por qué no te comprometes consistentemente con uno y haces tu miradita y sirves a la demás gente? Porque de repente es fascinante ver gente que después de 3 semanas de servir, brother, hasta se arreglan para venir a servir. Porque es un tema de, no, es que yo quiero servir, que me vean bien, y es un punto de, algo aquí empieza a cambiar, porque estamos hechos para algo más que para nosotros. Estamos hechos para dar y para servir y para amar. Ahora, cada uno con sus dones, ¿sí? Parte de los dones es eso, unos tienen el don de enseñanza, otros tienen el don de servicio, ¿sí? Y Dios ve a cada uno, pero no uno es más espiritual que otro, o sea, necesitan mutuamente, ¿sí? Pero el punto es parte del tema, por eso me río con adolescentes que están deprimidos, el rollo es de que no están deprimidos, son sumamente berrinchudos, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, hay una situación que aconsejé hace 3 meses con un chavo que literalmente, no, sus papás, no, es que tiene tendencias suicidas. Porque él me dice, me voy a matar. Y yo así de, ¿y qué le dices tú? No, pues como que, y le digo, dirían en el norte, ya te agarraron la matrícula, hija. O sea, él ya sabe que si él dice, me voy a matar, tú vas a hacer lo que él diga, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Perro que ladra, no muerde, ¿sí? El tema es que está tan ensimismado, y como el mundo que gira alrededor de él no es como él quiere, y él es señor de su vida, su ira depresiva en este caso va a ser derramada sobre su casa, ¿sí? Pero el tema, y por eso siempre explico el tema hasta del homosexualismo juvenil, realmente el rollo es que no eres gay, o sea, que no, es que soy gay, mamá, no. Eres un rebelde, ¿sí? Y como tu tono es llevarla contra toda autoridad, ¿sí? Y ya no hayas como amorar la vida a tus papás, porque ¿qué dice Dios? Que nada más hay hombre y mujer, porque yo voy a hacer lo contrario. Porque ¿cómo le voy a agüitar más a mi jefe? Es que nada más, porque entonces, es un rollo de, a ver, neta, brother. Y es bien chistoso, hay un alto grado de consejerías con ese tema, que la neta es que no eres ni gay, hijo, eres raro. Y en tu raro eres rebelde, y le llevas la contraria a todos, inclusive a Dios. Pero la neta es que te has vendido tanta basura acerca de ti. Entendamos esto, alza la carita, hay un mundo que requiere a Cristo y verlo, y que le sirvas y le ames y le anuncies, ¿sí? Y es bien interesante este tema, porque gran parte Dios nos hizo a imagen de Cristo, nos va a hacer a imagen de Cristo, y Cristo vino a servir, cada uno en sus áreas, cada uno en sus dones, ¿sí? Otra cosa también, porque bien dice Lance, ¿quieres saber qué tan servicial eres? Déjame ver cómo respondes cuando te tratan como siervo. Porque no, pastor, que yo soy súper servicial, pastor. En todas las iglesias en las que he estado yo he servido. Ah, sí. Y de repente me encanta, sobre todo pasa en la alabanza. Entonces llega con Gadiel, no, oye Gadiel, pastor Quique me dijo que fuera contigo porque yo en la otra iglesia tocaba el triángulo, por decir un instrumento, ¿verdad? Y para no decir un instrumento, porque luego va a decir gente aquí como de, ay, me está hablando de mí, no, el triángulo, ¿sí? Y no sé si sepas, Gadiel, pero yo estudié licenciatura en triángulo en Bellas Artes. Así son, ¿sí? Y yo tocaba, no tocaba en tal banda, yo fui el tocador de triángulo de Luis Miguel en el primer romance.
Y entonces, y como que están esperando que nosotros digamos como de, estaba orando por ti. Eres la oración contestada. Ayuné para que tú llegaras a esta iglesia. Y Gadiel es muchacho en casa, como que te va a decir, ok, ¿dónde te estás discipulando? Y me encanta como, ¿qué? Sí, ¿en qué grupo conocer estás? No, pues no, ninguno. Ok, mira, ¿por qué no te integras en uno fielmente y me dices quién va a ser tu líder para yo pedir referencias de si eres fiel en eso? Uy, y se indignan las divas. No, es que aquí no reconocen mi talento. Yo me voy a una iglesia en la que sí me dejen servir. Mi hermanito, la palabra dice que un primer atributo para el ministerio es ser fieles. Y si no eres fiel en ningún grupo de conexión y no hay nadie, mutuo sometimiento, mutuo servicio, mutuo ánimo, como, o sea, tú no quieres servir, tú quieres ser estrellita del palenque de Horizonte, hijo. ¿Sí? Y sabes que me encanta de Gadiel, que es la gente nueva, tarda literalmente semanas para ubicar quién es el líder de alabanza de esta iglesia. Porque no es el que se para aquí al frente y hace todo el rollo y hace el show, no. Gadiel él se dedica a pastorear a esa gente, amar a esa gente, conocer a esa gente, entrenar a esa gente. Y esta vez es allá, esta vez allá. Y amo ese tipo de siervo, porque es el primero que llega a mover cables, a servir, ¿sí? Y es un caso en la alabanza, pero así hay en todas las áreas, ¿sí? Entonces, repito, el tono es, pues, empieza con lo poquito, se fiel en lo poquito, ¿sí? Dale, por favor. Jesús es nuestro más grande ejemplo. ¿A qué vino Jesús? Ya te dijimos, ¿verdad? A servir, ¿sí? En este rollo de los dones, dale por favor, ¿sí? Dice, ¿cuántos creyentes han recibido dones según 1 Corintios 1:27? Respuesta, cada uno, ¿sí? Aunque tú no lo creas y seas el más depresivo emo cristiano del planeta, Dios, la Biblia dice que te ha dado un don, un hito aunque sea, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo lo puedo descubrir, pastor? Ahí te va una buena oportunidad. Sirve. La Biblia habla, ejercita el don que Dios puso en ti. Actívalo, dice. ¿Sabes cómo se activa? Como el boiler, lo prendes, hijo. Y empieza a recorrer. Me encanta, ¿sabes? Hay un común denominador en esta iglesia y es bien chistoso. Hombres que antes eran súper, ultra, hiper anti niños. Y de repente hay un tema que hay una necesidad del ministerio de niños. Y mira, literalmente algo pasa aquí de vas. Y él, no, ¿serás tú, Señor? Y adentro, vas. No. Y de repente su esposa es como de, oye, amor, ¿no has considerado que quizás podemos servir? Hay una necesidad, la iglesia requiere. Y me encanta todo, hemos recibido tanto de esta iglesia, ¿por qué no damos de vuelta un poco? Y no. Y de repente, 3 meses, brother. Y son el Chabelo del evangelio. Aman a los niños, oran por ellos, tienen carga. Y sabes una cosa, hay gente en esta iglesia que en su vida sabía de niños y preparan las clases de niños a tanto detalle, y las dinámicas y los juegos y las lecciones y los cantos, que es un tema de, tú naciste para eso. Pero como nunca se dispuso, nunca lo descubrió, ¿sí? Mira, repito, hay 29 opciones para servir en esta iglesia. Seguramente va a haber una para que tú puedas empezar a probar. ¿Sabes qué? Esto es lo mío, ¿sí soy esto? Sí, y poder pasar. Ahora, si vas a los 29 ministerios y en ninguno sirves, ya el rollo es que quizás algo no está bien contigo. Porque ya es un rollo de brother. Si no sirves ni para dar la mano a alguien allí y sonreír. O sea, por eso me encanta como de, pastor, ¿por dónde empiezo? Mira, hay necesidad de anfitriones. Y es como de, pues yo puedo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? No, sonreír y decir, bienvenido. Pues yo puedo hacer eso. Pues hazlo. Porque necesitamos gente, sí, dale por favor. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Según 1 de Pedro, servir como mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes qué? Dios me dio este don, sí. Poder servir como mayordomos de la multiforme gracia. Por ejemplo, estoy ahorita ultra emocionado de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y lo que está sumando. Ahorita que ya llegó Joe Owen y su familia acá, estoy literalmente ajustando la serie para que le toque a Joe Owen de Respuestas en Génesis predicar el diluvio. Sí, creo que de todos los pastores nadie lo puede hacer mejor que él ahorita, ¿sí? Y el tema es él reconoce, dice, mira, yo fui planteador de iglesias, ¿sí? Y yo tardé 5 años en darme cuenta que yo no soy como el líder, como el que tiene que estar como al frente y llevando todo. A mí me encanta enseñar, yo amo enseñar, ¿sí? Y Dios le mandó a esta iglesia a hacer ministerio desde Querétaro para Latinoamérica. Y cuando dije, oye, ¿te gustaría predicar esto? Dijo, yo vengo a servir. Es un don, ¿sí? Y hay otros que tienen otros dones, y hay otros que sí. Y hay gente que me encanta, que ya ubicó un tema y hay familias en esta iglesia
que vinieron de otras iglesias fuera de Querétaro y que allá nada más eran espectadores y llegaron aquí y vieron una oportunidad para servir y empezaron a servir y son la revelación, hijo, de la iglesia. Es un tema que pastoralmente yo digo gracias a Dios por esas familias, porque literalmente hacen una obra increíble ahí para la gloria de Dios y no imagino a alguien que lo pueda hacer mejor en esa área. ¿Sí? Más adelante dice la palabra dentro del tema de las diferentes posturas en cuanto a dones, que hay tres, ¿verdad? Hay dones espirituales, hay operaciones y hay ministerios. Dentro del tono operan para eso. Todos los dones tienen que servir para edificación. Por eso mi tema con el movimiento carismático, con un enfoque en los dones, es de que si el don que tú tienes no sirve de algo a alguien, no sirve. ¿Sí? Ahí le habla que esto es para la mutua edificación de la iglesia. ¿Sí? El único que entra en ese rubro no como para otro, sino para uno, dice Pablo, es el don de lengua. Si lo tienes, dice, úsalo en privado, si no hay la iglesia que interprete, porque mejor me fuera a hablar poquitas palabras que todos entiendan, que muchos que nadie entienda. ¿Sí? Más adelante dice los dones espirituales, habla de 7 dones que aparecen en Romanos 12: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Y me encanta, y les definió muy bien. Profecía es declara verdad, servicio es demuestra verdad, enseñanza es define verdad, exhortación es demanda verdad, repartir es reparte en verdad, presidir dirige en verdad, hacer misericordia ama en verdad. ¿Sí? Cuando van a avanzar más en esta iglesia, los que van a tomar después otros de los discipulados raíces, y van a haber literalmente sesiones exclusivas para los temas de los dones. Y ahí dice, por ejemplo, escribe el don que tú tienes de todos estos, ¿de acuerdo? Siguiente página, adorando con tus recursos. Ahí literalmente no quiero tardar mucho porque ya lo vimos en Génesis, ¿recuerdas? Con el tema de la ofrenda, lo primero y lo mejor, con Abel y con Caín. Entonces, ese es el tono de la iglesia. Entendemos bíblicamente que el corazón de dar es un privilegio que Dios nos da para participar de su obra, de ser coherentes en que ya no partamos en nosotros, sino en nosotros, en mí, sino en nosotros, mejor dicho. Y vienen ahí, te va a ayudar nada más a poner los espados en blanco, ¿no? Dice adoración y hermosa obediencia. 1 Timoteo 6, 17 y 19 dice, ¿quién nos ha dado lo necesario para vivir? ¿Y qué riqueza debe buscar el cristiano? Dios se queda las riquezas y debe buscar las riquezas de arriba, ¿sí? Mateo 6, 31 y 32, ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros y provee para nuestras necesidades? La respuesta evidentemente es Dios. La porción es clara con el famoso no safanéis y demás. Después dice Filipenses 4:7, Pablo al hablar de la ofrenda dice, no es que busque dádivas, lo que busco es, la respuesta es fruto. Es curioso, en la economía de Dios la ofrenda es un fruto. Ahora quiero dar una nota aquí de balance, porque tuve una persona en vivo y otro en digital que me hizo llegar a un punto de, oye pastor, yo ofrendo, pero yo ofrendo afuera de la iglesia. Yo doy dinero a necesitados y yo doy bla bla bla. ¿Eso cuenta como ofrenda? Yo le digo, mira, yo no te digo no de esa afuera, ¿sí? La Biblia en el tono de ofrenda tiene que ver con un tema de la casa, ¿sí? Malaquías Sala dice, pruébenme en esto, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿sí? Ok, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando vio a la viuda? ¿Sí? La viuda, ¿dónde estaba ofrendando? En el templo, ¿sí? Hay un tono de ofrenda en casa, ¿sí? Es la diferencia cuando tú entiendes de que dejas de ser un espectador y eres un miembro, que esta es mi casa, y por eso para ustedes creo que va a ser en febrero que vamos a presentar los proyectos y por ejemplo vas a ver una foto. ¿Cuánto cuesta Kids? Horizonte Kids, ¿sí? Porque muchos así como de, ay, pues son crayoncitos y hojitas, y bueno, crayoncitos y hojitas para 400 niños tiene un costo. Y detalles y cositas no es como que aparecen ahí de repente, es nuestra casa y eso sale de ofrendas. Y cuánto requiere tal ministerio y tal ministerio y tal ministerio. Por la gracia de Dios tenemos un presupuesto altísimo en plantación de iglesias, por ejemplo. Es algo que me encanta porque creo que Dios nos bendice como iglesia porque estamos ocupados en los negocios de Dios. Estamos ocupados en invertir en lo que Él quiere que hagamos y por eso Él no nos descuida y se ocupa de que esto tenga lo necesario porque estamos ocupados en lo que a Él le importa, ¿sí? Y el tema es mucho ese tema. Entonces yo le digo, mira, yo era así. Ahora tienes que entender algo. Si esta es tu iglesia y esta es tu casa, Dios te puso aquí por algo y tu iglesia participa en todo esto y de parte de Dios es activa en todo esto y ahorita se requiere esto y hay esto, entonces esta es tu casa, ¿sí? Ahora no es un tema de ok, yo lo digo, no me escuche decir no des a los pobres, no, brother. Yo fui enseñado en esto. Si puedes dar más, da más, hijo, ¿sí? Pero el punto es no, porque le dije esto, para dar a los pobres y a los necesitados, tú no requieres a Cristo.
el Teletón recauda millones de pesos y no requieres a Jesús para dar el Teletón. Ahora, para participar en tu iglesia, de lo que la iglesia está haciendo, acorde con Hechos 2, si requieres a Jesús, porque es un tema de Jesús me puso aquí y esta es mi casa y aquí esto está, como mi iglesia está haciendo todo esto y yo soy parte de esta casa, yo recibo, ¿sí? Y como toda casa funcional, es funcional participar de esto, ¿sí? Entonces, es un fruto, ¿sí? Y me encanta, estaba escuchando un mensaje esta tarde que decía, irónicamente un quarterback de la NFL, decía que es cristiano, decía, yo toda mi niñez crecí en la iglesia y yo creía que, porque yo hacía buenas obras, yo estaba bien con Dios hasta que se me reveló el evangelio y entendí que buenas obras y buen fruto, inclusive generosidad, no lo hago para que Dios me ame o para que Dios me salve. Buenos frutos es fruto de que Dios ya me salvó. ¿Sí ves la diferencia? O sea, yo no hago todo esto para estar bien con Dios. No, yo estoy bien con Dios por Cristo y por eso doy fruto y sirvo y doy y soy generoso y soy fiel. Y todas las buenas obras no son para ganar el favor de Dios, son fruto que ya lo tengo. Y eso es una posición bien segura y bien rica. ¿De acuerdo? Proverbios 3:9 dice así, ven tu hila por ejemplo a Proverbios 3:9 porque irónicamente es lo que hemos visto vinculado con el tema de Abel y Caín. Proverbios 3:9. Si están ahí díganme ya, que nomás 6 personas y un niño. Ok, dice, honra a Jehová con tus bienes, con lo que tienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cuándo es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra primicias? En la ofrenda de Abel. Lo primero y lo mejor, ¿sí? Más adelante dentro del tema habla, dice, entonces dice Proverbios 3:9 dice, ¿qué dice el pasaje? Que debemos honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Después dice, 1 Corintios 16:2 dice, ¿cuándo debo ofrendar? Dice, cada primer día de la semana. Ahora no es un tema de que tiene que ser cada primera de la semana, es el ideal porque la iglesia se congrega el domingo, que si has puesto atención en tu calendario de carnicería que te dieron, el domingo es el primer día de la semana, pero el punto no es que la idea es que sea regularmente, consistentemente, ¿sí? Pregunta 16 dice, ¿qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo ofrendar? La Biblia habla de según haya prosperado, ¿sí? Y sabes una cosa, esto marca una diferencia de libertad en el tema de diezmos o bla, bla, bla. Es un tema de según hayas prosperado. Ahora, me gusta el tema que no dice según hayas ganado, porque quizás esa semana tú no cobraste nada porque tú cobras por quincena, pero esa semana Dios te prosperó en algo y te dio salud y te prosperó y tienes un recurso que administras esa semana, tú apartas y tú honras a Dios. Y me encanta ese tono de tú das lo primero y lo mejor, ¿sí? Ahora, muchos es, oye, pero yo cobro quincenal o mensual o semanal. Yo no sé cómo tú ganas, solo sé que acorde con lo que ganas, de lo primero y lo mejor, Abel apartó y ofrendó y eso le fue agradable a Dios, ¿sí? Tú articula eso, ¿sí? Hay gente que literalmente es ya tiene mucho esto, ya sobre todo los que han estado en consejería financiera, como un tema de recibo un ingreso y es aparto mi ofrenda y eso de una vez ya es eso no negociable y lo demás es mi presupuesto, ¿sí? Porque esto es para Dios, porque esto lo recibo gracias a Él, ¿sí? Y entonces ya se deja de andar como muchos mexicanos somos de, no, es que si me lo guardo me lo gasto, pastor, me lo gasto. Entonces ya sabes que tú apártalo, sí, disponlo, y hay oportunidades para eso regularmente, domingos y miércoles por lo menos en esta iglesia, ¿de acuerdo? Dice, con esto en mente, ¿qué debemos cuidarnos al ofrendar? O más bien, ¿cómo debe ser nuestra ofrenda? El tema es, debemos cuidarnos de dar ofrenda delante de los hombres, ¿sí? Te voy a explicar, quiero ser muy cuidadoso. No estoy diciendo que quienes hacen esto están mal, pero yo tengo un cierto ruido con iglesias que lo que hacen es, ok, levanten su sobre o pasen al frente los que van a ofrendar, porque a mí se me hace lo opuesto a ese mandamiento. Porque entonces, literalmente tú estás haciendo esto delante de los hombres y por eso me gusta el tema de que se pasen las bolsitas, porque ahí, literalmente, pues, tú y Dios nada más saben, o sea, es un rollo, ¿sí? Por ejemplo, hay iglesias que tienen este rollo de que gente le pone su nombre al sobre, porque tienen ese rollo de, no, pues es que, generalmente porque en las iglesias que vienen les piden la ofrenda y si no la piden, si no la ponen, van por ustedes, ¿sí? Pero la realidad es de que, mi hermanito, pues el rollo es que Dios lo sabe y Dios sabe para qué lo das, y no lo das para un pastor o para que un pastor ore por ti o para que sepamos que check tarjeta ya eres cristiano, y no, lo das para Dios, ¿sí? Y entonces
Es un punto de, sí, y por eso me encanta cuando gente ya viene con su sobre preparado y no viene como a improvisar, como no, yo vengo, Dios sabe cuánto hay aquí y yo participo de mi ofrenda con esto, ¿sí? Siguiente dice, 2 Corintios 8, 1 al 4, Pablo habla de la iglesia de Macedonia. ¿Cuál era el privilegio de esta iglesia? Dar. ¿Sí? Filipenses 4, 15 y 16, la ofrenda de los filipenses, ¿en qué ayudó a Pablo? En sostenerle y proveer lo que él necesitaba, ¿sí? Que es un tema de, repito, no una ofrenda para pobres, es una ofrenda en este caso que se usaba para sostener a Pablo en la crisis en la que estaba y en lo que él necesitaba. Pregunta 21, primera de Timoteo 5, 17 al 18, ¿qué dice este pasaje acerca de aquellos que trabajan en la iglesia? Dice que los que enseñan y predican sean dignos de doble honor, ¿sí? Y tiene que ver con una economía junto con la pregunta 22, que es algo que estamos ajustando ahorita, de un tema de que es válido, según la Biblia, de que haya gente que trabaja para la iglesia y tiene un ingreso de la iglesia, ¿sí? Muchos tienen otra perspectiva, otros tienen otro formato de verlo. El apóstol Pablo lo dice, pues ¿qué acaso no está escrito que el que participa en las cosas sagradas puede y demás? ¿Sí? Y el punto es, no tengo nada en contra de los pastores que son bivocacionales o no, por el contrario, son llamados muy particulares, lo que Dios tiene a cada uno, ¿sí? Hay gente que pero es que y en la otra iglesia el pastor trabajaba y mira, yo no tengo bronca, mi tema es de que ahorita hablaba con Juan Domingo y dice, es que mucha gente cree que el pastor nada más trabaja los domingos, y como nada, pues está padre, su chama nada más trabaja los domingos del servicio. Bueno, si eso fuera cierto, en esta iglesia tendríamos horas extras porque yo no nomás tengo un servicio, tengo 4, ¿sí? Pero mi tema es de que yo veo un común denominador en muchos pastores que son bivocacionales, que se percibe que es su calidad y cantidad de estudio de la palabra para preparar un mensaje sacrificada porque no tiene el tiempo, ¿sí? Entonces no es un rollo de descalificación, es un tema de la cantidad de horas que se dedica para estudiar, para preparar, para articular, para armonizar un sermón, para pastorear, para aconsejar, para estructurar, para ver temas. Y también es un tema no se puede, demanda un tiempo, ¿sí? Entonces, y me encanta, en esta iglesia creo que ya son 18 o 20 que tienen un salario para hacer todo en muchas áreas y funciones, y es un punto que al final del día, porque cuando tú tienes una crisis o un tema, tú esperas marcar al centro de consejería en horarios de oficina y que alguien te conteste. Y si eso fuera voluntario, ¿sabes quién te contestaría? El buzón. ¿Sí? Entonces, y tú esperas llamar a la oficina para ver cuándo va a haber eventos y que haya una persona que te atienda y te pueda asesorar y decir con quién te pueden. O sea, tú esperas como iglesia de una dimensión interesante que haya un equipo de servicio para lo que tú requieres, ¿sí? Y eso Dios lo provee, ¿de acuerdo? Y termina diciendo, dice nuevas acciones, dice, ¿por qué congregarme? ¿Por qué servir y por qué ofrendar? En pantalla te lo puse, dice, ¿por qué congregarme? ¿Por qué servir? ¿Por qué ofrendar? Dale. ¿Por qué congregarme? Porque en el diseño de Dios crezco en el conocimiento de Él y amar lo que Él ama al formar parte de su activa de su iglesia, ¿sí? ¿Por qué servir? Dale. Porque es lo que me modeló mi Señor Jesucristo. ¿Y por qué ofrendar? Dale. Porque es una evidencia de que mi corazón confía y honra a Dios, y porque es parte del fruto y un privilegio participar en lo que Dios está haciendo, ¿sí? Dale, por favor. Mucho de lo que personalmente a mí Dios me mostró cuando me salvó y me llamó. Tú ocúpate de lo que yo te pido y déjame ocuparme de lo que tú necesitas. Si eres un agente de gracia para la obra de Dios, Dios honra eso porque estás con la mirada en lo suyo y no en lo tuyo. Y porque sabes quién se encarga de lo tuyo. Está como muy rebuscado, pero creo que me entiendes. Sí, ok. Entonces es un tema de yo puedo poner mi mirada en lo que a Dios le importa porque sé que Dios le importa a Dios y Él se ocupa de mí, ¿sí? Entonces esa es tu lección, así que ya estás feliz porque ya llenaste todos tus espacios de tu examen y ya eres como un ñoño celestial de nueva vida. Y la próxima semana vamos a terminar con acciones, que es testificar, y esta es una de mis profesiones favoritas porque es cómo realmente vivir una vida que pueda ser evidente allá afuera que le pertenece a Cristo, ¿verdad? Y es chiquita, pero va a ser un muy buen mensaje. Y cuando terminamos Nueva Vida, y si terminas Nueva Vida, a partir de ya, te tienes que en tu teléfono celular, en la aplicación de Horizonte, que es otra cosa que me encanta, que la iglesia, mucha gente, pero es que, ¿cómo le hacen para tener una aplicación? Pues es que pagamos, bro. ¿Sí? Pero es que ¿por qué no le pagan a alguien, un hermano, que haga una aplicación? Sí lo intentamos, pero es que la gente la hace bien chafa. Y mejor sea un ministerio que se dedica a eso y nos cobra honradamente y es la calidad que ofrece es válida con lo que estamos pagando para que tú tengas una app gratis. Es curioso, chistoso, ahí te va el dato. La iglesia paga promedio $1 por cada persona que usa la app, ¿sí? Entonces
para mí como pastor, creo que es una buena inversión. Porque si alguien en cualquier lugar puede tener los sermones, las noticias, las notificaciones, y le cuesta $1 a la iglesia por persona que lo usa, no es, creo que gravoso, ¿sí? Y eso se sostiene, repito, de lo que todos aportamos, cooperamos y demás. Así que en la app, tú vas a entrar a la app de Horizonte Querétaro, que si eres una persona salva, la tienes en tu teléfono. No, bueno, no sé, quizás. Y en recursos aparecen los discipulados y ahí te vas a inscribir. Entonces tú ya tomaste Nueva Vida, tú sigues a qué es el Evangelio. Entonces le vas a dar clic en a qué es el Evangelio, vas a poner tu nombre y te vas a inscribir para efectos de que puedas en febrero de 6:30, creo que es de 6:30, 7:30, tomar que es el Evangelio y quedarte a tu servicio para ver Efesios y seguir con el programa de Raíces, que está bien padre. Ahorita Abner está haciendo un buen trabajo. El objetivo es que en 9 meses tú tomas todos los programas. Entonces, Nueva Vida, que es el Evangelio, yo escribí un libro. Entonces están haciendo algo. Abner está haciendo un gran esfuerzo con el equipo, con Jorge y todos los maestros, para hacer como súper didáctico el material, muy interactivo, como de que tú participes en esto. Ora por eso, es una bendición tener un equipo que se dedica nada más al desarrollo de materiales para discipulado. ¿Ok? Entonces vamos a terminar, familia. Dios creo que ha hablado y vamos a responder a Él. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por este tiempo. Queremos darte gracias porque la gloria de una iglesia no es los miembros de una iglesia, es el que llamó a los miembros de la iglesia. Es que estamos aquí porque se trata de ti. Es que no queremos conformarnos con sencillamente conocerte de oídas, sino verte, Señor, y disfrutar, como estoy ahorita como redactando este tema de la bendición del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa estar en un lugar que no nada más enseña la Biblia, sino que promueve oportunidades para compañerismo, para cuidado del alma propia y ajena, para poder crecer juntos, amarnos juntos, servirnos juntos, animarnos juntos, pertenecernos, Señor, y gracias porque nos has dado un corazón muy inclinado a eso, a no conformarnos con una sana exposición, sino promover una saludable integración de la gente, y que la gente pueda estar en grupos de conexión y en programas que le ayuden a crecer y a ser conocidos por ti y por otros hermanos, y a tener gente que ore por ellos. Y permítenos, ante esa oferta puesta delante de nosotros de tu parte, en ser fieles y diligentes en lo que nos toca, Señor, porque ciertamente hay un rol que nos toca presentarnos y ser diligentes y consistentes y Padre, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, bendice a cada familia que representada y activa tú, Señor. Sé tú, como en tiempos de Hechos 2, sé tú el que llama y sigue trayendo a esta iglesia a quienes han de ser salvos, y el que levanta a las personas que con un corazón conforme al tuyo van a servir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, y tu iglesia Horizonte junta dice amén.